Invocamos tu presencia, proclamamos tu poder. Tú obrarás aquí, oh ven Espíritu de Dios. Invocamos tu presencia, proclamamos tu poder. Ven aquí con tu fuego, nos abandonamos a ti. Ven dador de la vida, nos abandonamos a ti. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Derrama. Bienvenido nuevamente a nuestras cápsulas eucarísticas. Qué bueno que nos acompañas. Saludamos al excelentísimo Monseñor Don Víctor Carabé Chávez, obispo de nuestra diócesis de Tenancingo. Le mandamos un saludo al Padre Mario Guadarrama Ocampo, encargado de la Pastoral de la Comunicación, y saludo a mi párroco, el Padre José Antonio Villavicencio, en la comunidad de Joquisingo. Somos el Ministerio de Música y Canto San Juan Pablo II y vamos a presentarte este tema eucarístico al que le llamamos la sangre de la alianza. Si les parece, voy a darle una introducción a esta palabra de alianza. Vamos a encontrar que se define alianza como un pacto o unión entre personas, grupos sociales o estados para lograr un fin común. Puede ser un anillo que se intercambian en las bodas, los que se casan como un símbolo de su unión también. Alianza también es una unión de cosas que se reúnen para un mismo fin. Puede ser un pacto, acuerdo, un tratado, un convenio. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de alianza. Así nos los ha demostrado toda la historia de la salvación. Algo que nos tiene que quedar muy claro hoy es que la iniciativa de la alianza siempre proviene de Dios. Siempre proviene de Dios. Dios es el que da el primer paso, quien por su amor y misericordia decide establecer un vínculo con la humanidad. Vamos a hacer mención a algunos ejemplos de alianzas, ¿verdad? La primera alianza pues la vamos a tener implícitamente, pues con Adán en el jardín del Edén, donde Dios le dio el dominio sobre la creación y le encomendó la responsabilidad de cuidarla. Bueno, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios es un Dios de alianza que siempre ha estado buscando estar cerca de nosotros. A partir de la ruptura de la primera alianza del hombre con Dios, bueno, Dios va a intentar una y otra vez acercarse nuevamente a la humanidad, que es la que se aparta, porque quiere sellar alianza con el pueblo que ama, pero que muchas veces se desvía por sus propios caminos. Hay una segunda alianza a Noé y a sus hijos. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos: además yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverá a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes yo lo veré y me acordaré de mi alianza eterna
con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establecí con todos los mortales. Bueno, es lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 9. Entonces el diluvio es una alianza, es una nueva creación renacida de las aguas. Ojo con lo que voy a decir, el arco iris es símbolo de la alianza entre Dios y la humanidad. Incluye a todos los seres vivos. Cuando tú veas un arco iris en el cielo, medita interiormente y agradece a Dios y bendice a Dios y recuerda que es signo de una alianza de Dios con nosotros, su pueblo. El arco iris representa el signo y cada que veas un arco iris, medita y agradece y recuerda que es una alianza con Dios. Esta alianza no se realiza solo con un hombre, sino que con todos los seres vivos. Después del diluvio y de la destrucción de todo lo creado, menos del arca y de lo que contenía, Dios se vuelve a comprometer y ofrece a todos los seres una alianza. El efecto que contiene esta alianza es la vida. Nunca más volverá a ser aniquilada la vida. Dios mismo se compromete para dar al hombre, a todos los seres, vida, una vida que había estado en riesgo con el diluvio. Pasamos a una tercera alianza, ahora pues con Abraham. La alianza de Dios con Abraham, también conocida como el pacto de Abraham o la alianza patriarcal, es un evento fundamental en la historia de la salvación según el Antiguo Testamento. Este pacto se establece entre Dios y Abraham y se caracteriza por los siguientes aspectos. Abraham era un hombre de Ur, en Mesopotamia. Fue llamado por Dios a dejar su tierra y a viajar a una tierra que él le mostraría. Abraham obedece a Dios casi centenario. Incluso también su esposa, que también lo estaba ya, el seno de Sara. Él no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorifica a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Llegamos a la cuarta alianza. Ahora Dios hace una alianza con el pueblo de Israel. Ya comentamos que las alianzas eran acuerdos entre dos partes, personas o pueblos, en los que se especificaban los derechos y deberes de cada uno de ellos. Había alianzas entre individuos o grupos iguales y también entre socios desiguales, donde el más poderoso aseguraba protección al débil, mientras que éste le prometía fidelidad y servicios. Solía haber diferentes ritos y actos simbólicos que subrayaban la solidez de la vinculación establecida en la alianza. Y entonces, al realizar el pacto, se realizaba una comida de comunión. Fíjense, es decir, yo que era el poderoso, hacía una alianza con el más débil y le decía, bueno, yo te voy a proteger y a cambio me das, por ejemplo, unas doncellas, ¿no? Y entonces firmaban un pacto. Y entonces al realizar este pacto se realizaba una comida que se llamaba comida de comunión. Se mataba y se comía un cabrito. La sangre se rociaba sobre las personas comprometidas. Así es como Israel hace un pacto con Dios y para recordar este pacto hace una comida de comunión. Podemos encontrar a lo largo del Antiguo Testamento muchas renovaciones del pacto y en cada una de estas renovaciones hay un sacrificio. Se levanta un altar, se hace un sacrificio de un cordero y con la sangre se aspersa a las personas haciendo esta relación de que Dios solamente da la vida, por eso la sangre tenía ciertas características sagradas. La sangre se vierte sobre el pacto de tal manera que el pueblo pueda decir, Señor, acuérdate que hicimos un pacto, ¿no? Con nosotros, que tienes un pacto con nosotros. Y así en el momento en que lo están atacando los enemigos, bueno, pues ellos podrían sacar ese pacto, ¿no? Manchado de sangre y enseñárselo al Señor. Y la sangre además en ese entonces era pues muy difícil de quitar,
prácticamente imposible, ¿no? Ahora es diferente, pero en ese entonces era muy difícil. Pero Dios también pues dirá, ¿no? Oye, cada vez que veas el pacto manchado de sangre, acuérdate que tú te comprometiste a servirme, a obedecerme, a serme fiel. Y este será el elemento que va a ir dirigiendo toda la vida de Israel. El texto central en la concepción de esta cuarta alianza de Israel lo encontramos en el Sinaí. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, versos del 4 al 6. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Bajo esta dimensión es como se crea el pacto entre Dios e Israel. Dios, quien sería en este caso el poderoso, se compromete a defender a Israel y a llevarlo a la tierra prometida, a esa tierra donde emana leche y miel. A cambio de llevarlo a esta tierra y de protegerlo de todos sus enemigos, Israel se compromete a cumplir un pacto. Este pacto es lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés. Esta ley contiene los 10 mandamientos, que en realidad después, ¿no?, fueron incluyéndole, son más ya de 600 que vienen en el libro de Levítico. Pero bueno, vamos a centrarnos en los 10. Con ellos Israel hace un pacto con Dios, y para recordar este pacto hacen una comida de comunión. Podemos encontrar a lo largo del Antiguo Testamento muchas renovaciones, y recordemos, hay un sacrificio. Esto es importante porque ahorita que llegamos a la Eucaristía, pues vamos a retomar todos estos elementos. Se levanta un altar, se hace un sacrificio de un cordero y con la sangre se aspersa a las personas, haciendo esta relación de que Dios solamente da la vida. Y por eso la sangre es sagrada, tiene características sagradas. Y entonces la sangre se vierte sobre el pacto, de tal manera que el pueblo pueda decir, Señor, acuérdate que hicimos un pacto con nosotros. Y entonces Dios va a defenderlos de los enemigos, ¿no? Porque muestran vamos a poner como ejemplo ese pañuelo manchado de sangre y se lo enseñan al Señor. Y Dios siempre, siempre dirá, sobre todo cada vez que pues se rompía ese pacto, pues se renovaba y Dios pues dirá, pues tú también te comprometiste a servirme y a obedecerme y sobre todo a ser fiel. Y esto es lo que va a ir continuando en muchos ejemplos en que se rompe el pacto y se renueva, se rompe y se renueva, se rompe y se renueva. Todo el Antiguo Testamento está lleno de estos ejemplos. Y toda la vida de Israel pues se centrará en este pacto, en un Dios que promete llevarlos a la vida eterna, que les promete un reino, que les promete defenderlo y que se compromete con un Dios a obedecerlo y a servirlo. Pero ojo con lo que voy a decir, cuando una de las dos partes falla, entonces el pacto se rompe. Y el que no falló le puede decir, yo te iba a defender de tus enemigos, pero como tú no cumpliste con el pacto, pues entonces ahora ya no te voy a defender. Yo te iba a defender, pero siempre y cuando tú cumplieras con la ley. Otro ejemplo que tenemos ahí de cómo se rompe el pacto, pues en lo social, ¿no? En el libro de Oseas, en lo social ya se habían aprovechado terriblemente de los pobres. Era ya realmente usureros. Y habían centrado la alianza en el culto. Y entonces cambiaron la obediencia de la alianza por la celebración del culto. Y esto pues va a traer terribles consecuencias para la nación israelita, incluso finalmente al destierro, ¿verdad? Debemos recordar que el culto es la celebración de la alianza. El culto es la celebración de la alianza. Cuando celebramos el culto,
sale el libro manchado de sangre que le recuerda al pueblo que tiene que vivir lo que dice el pacto. Pero resulta que ahora ya ven el libro manchado de sangre, pero ya no les interesa. Ahora lo importante es el culto. Ahora lo importante pues son las velas, son las flores, los manteles, los colores, las procesiones, los rituales, la forma de matar el cordero, de destazarlo, la forma de comerlo o de presentar la sangre. Pero, ¿y quién se acordaba del pacto? Pues ya nadie, ya nadie. Y así llegamos a nuestra quinta alianza. Vamos a explicar ahora el tema de Eucaristía bajo esta perspectiva de alianza. Por eso tuvimos que hacer toda esta introducción, si así me lo permiten, aunque bastante larga, pero es importante tener esos elementos para comprender la nueva alianza. Recordemos la última cena cuando Jesús dice: esta es la sangre de la nueva alianza. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo se desarrolla? Vamos a verlo. Viene Jesús a hacer un nuevo pacto, una nueva alianza. Este pacto va a perfeccionar a los anteriores, porque dice, esta es la sangre del pacto de la nueva alianza, nueva y eterna. Ya no habrá otra. Es esta, la nueva y la eterna, porque ahora ya no lo van a sellar con la sangre de un cabrito, sino que ahora la van a sellar con la sangre del Hijo de Dios. Y entonces también vamos a tener un pacto. Esto es importantísimo, hermanos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 12, les doy un nuevo mandamiento. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hermanos, este es el nuevo mandamiento. Yo hago un pacto con ustedes. Yo los voy a llevar a la vida eterna. Yo los voy a resucitar. Pero tienen que amarse los unos a los otros como yo los he amado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré. Esa es la promesa de Jesús en nuestra nueva alianza. Donde yo esté, ahí estarán los que me siguen. Pero ustedes tienen que cumplir mi mandamiento de amarse los unos a los otros. Y claro, que no se han abolido los otros 10, ojo, pero se resumen en 2. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Hay una nueva ley. Es la nueva ley, es el código nuevo. Y este código nuevo en la cena de comunión se sella con un pacto de sangre. Y por eso Jesús dice: mi sangre es la sangre del Cordero. No las deja para que a nosotros no se nos olvide. Y entonces la primera comunidad se empieza a reunir cada domingo para recordar que hay un pacto. Y que ese pacto fue sellado con la sangre de Cristo, del Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros realizamos durante nuestra Eucaristía, en cada Eucaristía. Ahora preguntémonos, ¿estamos cumpliendo el pacto? ¿O solamente como los judíos que venimos a celebrar y pues lo importante pues ahora es la vela, el mantel, los colores, pero se nos ha olvidado el pacto, que es lo que nos da vida y la alianza? Yo seré siempre tu Dios. Yo te llevaré al cielo siempre y cuando tú cumplas con el pacto. Hermanos, cuando nosotros comulgamos, el sacerdote nos presenta la hostia consagrada y nos dice: el cuerpo de Cristo. Este es el elemento de la alianza nueva y eterna. Y nosotros respondemos: amén. Tu amén quiere decir: acepto.
Así sea. No solamente crees que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que va más allá, porque cuando tú dices amén, tú estás nuevamente comprometiéndote a cumplir el pacto. Qué gran misterio, hermano. Qué gran misterio. Ojalá que en tu próxima comunión ese amén sea fuerte y claro y decisivo, porque con el amén renuevas la alianza. Sí, quiero renovar la alianza. Y yo me comprometo a amarte con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ojalá, mis hermanos, que en cada Eucaristía recordemos el pacto, y no solamente los elementos del pacto, porque la misa dura pues tal vez 1 hora o a veces 1 hora y media. Al final te vas a casa y bueno, continúas con tu vida común. Si tu vida no tiene concordancia con el pacto, si el resto de tu vida no tiene nada que ver con la alianza que Jesús hizo, entonces lo que tú celebraste tampoco tiene mayor trascendencia. La misa es importante, no solamente porque nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, sino porque nos hace conscientes de que nosotros, el pueblo de Dios, redimidos con la sangre de Cristo, ha renovado el pacto para vivir amando a sus hermanos y a Dios en la misa. Sí, pero también después busquemos ir cambiando este aspecto celebrativo por un aspecto vivencial. El hombre vive de signos, pero es más importante el signo fundamental, que es la sangre de Cristo, que cuando vuelve nuevamente a tener consistencia entre nosotros, nos recuerda esa última cena donde los apóstoles se comprometieron a vivir este nuevo pacto. Dice Jesús, esta es la sangre de la nueva alianza, alianza nueva y eterna. Esta sangre que será derramada por ustedes es la sangre con la que hoy yo sello el pacto entre Dios y ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hermanos, conmemoramos la alianza. Conmemoremos nuestro pacto que garantiza nuestra vida eterna. Qué gran misterio que nos trasciende. Ojalá que todos estos elementos sirvan para poder valorar más este regalo de Dios que solo lo tiene la Iglesia Católica. Ninguna otra movimiento religioso puede tener a Jesús tan vivo y tan real. Solo este pacto fue el Jueves Santo con los apóstoles. Y es a través del obispo de Roma, el Papa, ahora León XIV, piedra angular de nuestra iglesia, y a través de esta sucesión es como Dios ha querido transmitir estos regalos. Solo el pacto es con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No se te olvide, hermano. Agradezcamos a Dios este gran regalo. Pues te agradecemos que nos acompañes. Nos vemos en la siguiente cápsula eucarística. Bendiciones.